Mi nombre es Ángel Antonio, fundador del Ministerio Generación Unida por Jesucristo. Hoy te voy a estar hablando bajo el tema oración vespertina de confianza en Dios. Esta oración que hizo el salmista David en el Salmo 4. David empieza diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vemos aquí a el salmista David, que está haciendo una oración de confianza en Dios, una oración en la cual él se declaraba confiado en Dios en un momento muy difícil de su vida, ya que él se encontraba siendo perseguido por su hijo Absalón. Y David empieza en el verso primero pidiéndole a Dios que le contestase cuando éste le clamare, y declarando a Dios como su justicia. Muchas veces nosotros estamos pasando por momentos difíciles y calamitosos, y no nos queda de otra que acudir a Dios. Acudir a Dios porque Dios es justo. Acudir a Dios porque Dios es leal. Acudimos a Dios porque sabemos que Él nos responderá. Y Él nos va a responder de acuerdo a su justicia. Él nos va a responder de acuerdo a su bondad. Por eso David le decía al Señor en el verso primero que el Señor ensanchó su camino cuando David se encontraba en angustia. Y es que David ya había pasado por esa situación anteriormente, cuando el rey Saúl se encontraba persiguiéndolo para matarlo. Y David, reconociendo que Dios lo había hecho antes, lo declaraba en este momento de que Dios tendría misericordia de él y escucharía su oración. Porque si Dios pudo hacerlo anteriormente cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, podía hacerlo también en ese momento que lo estaba persiguiendo Absalón. ¿Cuántas veces no hemos estado en situaciones difíciles, en situaciones en la cual ya es una encrucijada y no sabemos cómo vamos a actuar en el próximo paso, qué vamos a hacer, de qué manera podemos resolver tal situación? Pero nuestra confianza, si la depositamos en Dios, nos encontraremos seguros de que Dios ensanchará nuestros caminos. Probablemente te encuentras detrás de una pared, no tienes a dónde ir, no hay forma en que tú puedas resolver tu situación. Pero Dios, que es el Todopoderoso, pero Dios, que convierte lo imposible en posible, te dará la sabiduría necesaria, la capacidad necesaria de poder salir de la situación que tú te encuentras. David sigue en este momento hablando con Dios y entra en el verso 2 en una reflexión. David reflexionaba porque había un grupo de hombres, aún dentro de su círculo de confianza, que habían perdido la esperanza y que pensaban que la situación de David ya no tenía solución. Y David reflexionaba y decía en forma de pregunta:
a estos hombres dentro de su reflexión: ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Cuántas veces no nos encontramos siendo difamados aún por nuestros propios cercanos, por nuestros propios amigos o por nuestros propios familiares? ¿Cuántas veces no nos encontramos prácticamente solo porque no tenemos a quien acudir? ¿Cuántas veces no nos encontramos en una situación en la cual ya no sabemos qué hacer y no tenemos a quién buscar un consejo, en quién buscar un consejo? Sin embargo, David, en su misma reflexión, decía, confiando en Dios, de que Dios lo había escogido a él, porque Dios escoge a la persona piadosa. Y por lo tanto, como David había sido piadoso, Dios estaba dispuesto a oírle siempre que David le clamara. Es necesario que seamos misericordiosos, que seamos compasivos. Es necesario que siempre estemos dispuestos a perdonar, que siempre estemos dispuestos a voltear la hoja y seguir adelante. No es bueno ser rencorosos, no es bueno quedarnos con un odio por dentro. Debemos de perdonar y seguir adelante. Debemos de estar dispuestos a tener piedad del que necesita recibir piedad. Debemos de estar dispuestos de tener compasión del que necesite recibir compasión, de tener misericordia del que necesita recibir misericordia. Y asimismo la vamos a recibir de Dios cada vez que nosotros la necesitemos. Recordemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: con la vara con que nosotros midamos, con esa misma vara nos volverán a medir. Por lo tanto, debemos de tener piedad, compasión, misericordia de nuestro prójimo, del que nos rodea, para que cuando necesitemos recibir esto de Dios, Dios esté dispuesto siempre a otorgárnoslos, para que cuando oremos a Dios en un momento de angustia, de dificultad, en un momento donde no tengamos otra salida, Dios esté dispuesto a escucharnos. David sigue reflexionando y David dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. O sea, antes de tú cometer un pecado, antes de tú cometer un error, piensa en Dios. Antes de tú tomar una decisión, piensa en Dios. Antes de tú realizar algún acto del cual luego te puedas arrepentir, piensa en Dios. Medita en Dios, en quién ha sido Dios para ti. Medita en quién ha sido Dios para tu vida. Medita en quién ha sido Dios para la vida de tu familia. Medita en quién ha sido Dios en este lapso de tiempo que tú has estado aquí en la tierra, y vas a ver las tantas cosas que Dios ha hecho en tu vida. O probablemente tú digas: Dios no la ha hecho en mí, pero la ha hecho en la vida de otras personas. Probablemente tú digas: no conozco a alguien cercano a mí, pero alguien que se encuentre dentro del círculo en el cual tú cohabitas puede testificar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dios te tiene presente. Dios está atento a tus pasos. Dios quiere lo mejor para tu vida, pero es necesario que tú medites en quién ha sido Dios para ti, para que tú puedas reconocer su grandeza, reconocer su bondad, reconocer su gracia y misericordia para con tu vida, para que antes de tú cometer cualquier error tengas presente quién Él ha sido para ti y puedas entonces evitar fracasar por tomar una decisión a la ligera. David sigue reflexionando en el verso 5 y nos llamaba a aquellos hombres, y eso sirve para nosotros también, a ser justos y confiar en Dios. No importando que la situación haya cambiado y que las personas te hagan maldad, no importando que ahora las personas se hayan olvidado de ti, tú sigues siendo justo, tú sigues siendo justa, sigue haciendo el bien, sigue siendo una persona bondadosa, una persona que se porte de buena manera con su prójimo, sigue teniendo misericordia, sigue siendo una persona compasiva.